Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Con el tema que en este momento tiene sumido en el pánico, por supuesto, al África Occidental, a muchos países de Europa y de Estados Unidos, en América Latina, porque hay un pánico mediático, pero con razón. Me refiero al ébola, ese virus que había aparecido en el año de 1967. 1967 ya se conocía que había un virus que había sido traído, entre comillas, por unos médicos desde Uganda, en África, y llegó a Alemania y a Yugoslavia. Y allá fue donde se presentó 1967 el primer caso de contagio, porque las personas que tuvieron contacto en el laboratorio con líquidos emanados y producidos, la saliva, la orina, heces, etcétera, por estos micos verdes que estaban investigando, pues rápidamente produjeron una serie de síntomas raros, como el vómito, dolor de cabeza, diarrea, etcétera, etcétera. Solamente se pudo identificar ese virus 3 años después, y en ese momento se llamó, si no estoy equivocado, mi querido doctor Fernando Ruiz Gómez, que es el viceministro de Salud de Colombia, médico. Médico raro, ¿eh? Ya les voy a explicar por qué médico, porque tiene una maestría en economía, en salud pública, y ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con desarrollo de comunidades. Y con él vamos a tratar este tema, y también con el médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Carlos Álvarez, que tiene una amplísima experiencia, fue presidente de la Sociedad Colombiana de Infectología y es director de infectología de la Clínica Colombia. Viceministro Fernando Ruiz, en Marburg, Alemania, fue donde realmente se estudió todo este fenómeno del virus, y así se conocía primero, hasta que llegó el nombre del ébola, ¿no? Sí, el nombre de ébola hace referencia a un río, el río donde primero se identificaron estos casos, y allí quedó este nombre que se transmitió probablemente a todo el mundo, y ahora le llamamos pues la enfermedad del ébola, que obviamente, como tú decías, es una enfermedad que produce mucho temor y es uno de los grandes retos hoy en día en salud pública del mundo entero. Claro, porque es que además, según las estadísticas que he leído, en este momento se pueden estar presentando en promedio 1000 posibles casos semanales, pero se calcula por parte de organizaciones internacionales como la OMS, por ejemplo, que esa estadística podría llegar a subir a comienzos del año a más de 5000 casos semanales, y que la mortalidad es muy alta, ¿no, doctora? Sí, sí, es verdad. Creo que es el punto crítico en que es una enfermedad o infecciosa que puede llevar a la muerte a más de la mitad de las personas que sufren la enfermedad. Entonces, casi que uno, en lenguaje castizo, sería 1 de cada 2 que tienen la enfermedad pueden fallecer. Pero incluso la estadística en este momento, la OMS habla de 70% de probabilidad de letalidad. Sí, pero pongámosle la mitad para ser benignos, pero podría ser entre el 40 al 70%, y probablemente la letalidad es más alta en África, en donde no están todos los recursos sanitarios adecuados. Y probablemente a medida que se mejoren los sistemas sanitarios y se pueda dar más que los tratamientos, porque no hay, vale la pena adelantarnos que no hay tratamiento, pero sí el punto de la recuperación y otras medidas que podría mejorar un poquito, pero por eso, siendo optimistas, podríamos decir 1 de cada 2 de una manera fácil, pero podría ser, como usted lo plantea, un poco más. Un poco más alta. Doctor Ruiz, pero también uno se pregunta, ¿por qué, si fue un virus detectado e identificado en el año 67 y en el año 75, porque ya había un par de pacientes más infectados, ¿por qué no se ha descubierto una vacuna eficaz? Esa es una de las grandes dudas que existen en el mundo frente a y es lo que se llama un poco las enfermedades negadas, lo que se llama en inglés neglected diseases, enfermedades que por alguna razón o alguna consideración no se consideran relevantes desde el punto de vista de los financiamientos que hay en el mundo para la investigación, y se pierde la oportunidad de tener recursos para lograr vacunas, para lograr tratamientos, solamente ante una situación como la que tenemos, en la que ya todo el mundo está enfrentando la amenaza. Pues realmente nos preocupamos de conseguir estos recursos de una manera urgente para lograrlo. En este momento se están haciendo al menos 2 investigaciones para el desarrollo de vacunas. Está en la mayoría en lo que se llama la fase 2, o sea,
empezando la experimentación en seres humanos, y obviamente esto tiene un protocolo, un recorrido que desafortunadamente nos llevará un tiempo antes de lograr esos resultados. Yo me planteo lo siguiente, señor viceministro Fernando Ruiz. Si esta enfermedad no hubiera sido exportada, si no hubiera contagiado a occidentales, el mundo, la humanidad estaría tan preocupada por lo que acontece en África, en 6, 7 países, en Sierra Leona, en Nigeria, en Uganda, en Liberia, en fin, ¿o no? No hay una doble moral en este momento. Yo no sé si hubiera una doble moral, pero lo que sí es claro es que este brote, aún dentro de África, tiene unas características que desde el punto de vista de salud pública son muy preocupantes. En mucho porque los anteriores brotes se presentaban en zonas muy rurales, donde de alguna manera se autolimitaban. Se autolimitaban por lo que llamamos en epidemiología la población susceptible. Si la población que está cerca de la persona que está contagiada es poca, la posibilidad de que el brote avance es realmente limitada y el brote se autolimitaba. Y la mayoría han sucedido en África Oriental. En estos brotes suceden en África Occidental, que es una zona mucho más urbana y está presentándose en grandes ciudades donde la posibilidad de contagio, la probabilidad de contagio es mucho mayor y hace que este tenga una situación de transmisibilidad incrementada y que vemos incrementando semana a semana, lo cual, independientemente de que se llegue al primer mundo o no llegue, ya de hecho el hecho de tener 9.000 casos en África y la tasa a la que tú dices Han que va muerto creciendo, casi 4.000 personas. 4.500 personas. 4.500 personas. Y la tasa a la que va creciendo, que es una tasa de expansión, ya es demasiado preocupante. Claro, porque es que incluso se dice que para el primer semestre del próximo año, doctor Álvarez, podrán seguramente morir cerca de 1.400.000 personas infectadas con el virus del ébola. Claro, porque a medida en que haya lo que planteaba el doctor Ruiz, haya personas susceptibles que no les ha dado y no tengamos cómo contener la transmisión de que una persona infectada le pueda transmitir a los demás, pues básicamente eso se va expandiendo. Yo creo que retomar lo que usted planteaba de la doble moral. Yo creo que ahí hay un punto crítico, y es que en general los seres humanos nos preocupamos más cuando tenemos el temor de que nos puede pasar a nosotros. ¿No? Si a mí me dicen, oiga, ¿usted qué pensaría de la fiebre japonesa? Pues me dice, bueno, pues sí, hay en Japón y probablemente en otra parte. ¿O qué piensa de la guerra de la fiebre de Crimea? Ah, pues en Crimea y estamos al otro lado, pues como que no. Pero cuando uno ve que no es tan lejos, sino que no es en África y allá en un pueblito, sino que puede ser acá y que puede tocarnos y que puede haber alguien y que en un avión, entonces cambia la percepción de lo que tenemos. Y creo que esa es una parte más que la doble moral, es que obviamente como está localizado, no se pensaba que pudiera diseminarse, y por lo que además los brotes anteriores que han ocurrido sí eran muy localizados, entonces finalmente como que se contenía solito. Aquí ya cuando empieza a que ya no están solitos, sino que ya puede pasar, y que en teoría todos podríamos ser afectados, ahí empieza lo que tiene lo importante es que no pase al otro extremo del pánico, claro, ¿no? Que es el otro extremo que no puede pasar. Bueno, pero está pasando por la acción de los medios de comunicación, por la manera como se ha manejado por parte de las autoridades de la salud en muchos países del mundo. Eso sucede como con el terrorismo, ¿no? Sí, sí. Mientras las bombas y los actos terroristas sean por ahí en las selvas y en pueblecitos aislados, pues uno dice, sí, gravísimo lo que está pasando en Colombia. Pero cuando las bombas son en Bogotá o en Medellín o en Cali o en ciudades grandes, ya la cosa cambia, ¿no? Y Darío, y ahí hay un tema importante desde el punto de vista de salud pública, y es que por alguna... El ébola nos va a cambiar el paradigma con el que veníamos en la salud pública, de que en los países desarrollados y muchos países en desarrollo, como la mayoría de países de Latinoamérica, el reto de la salud pública eran las enfermedades no transmisibles, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Ahora con el ébola estamos enfrentando que esto que pensábamos que habíamos pasado, que era todas las enfermedades infecciosas, transmisibles, y que esto sexuales. Ya no, sexuales, muchas de estas. Hace un siglo creamos laboratorios de salud pública por todo el país, básicamente para la tuberculosis, la gonorrea, la sífilis, pero estas enfermedades emergentes nos están indicando que no podemos olvidar las enfermedades transmisibles y que la salud pública no puede dejar de considerar tan importante como las no transmisibles el riesgo de las enfermedades infecciosas. Con un agravante que es importante tener en cuenta en ese escenario, y es que dentro de lo que vemos ahora de la misma globalización, la misma facilidad de los medios de comunicación, pero también los medios de transporte,
en que una noticia que ocurre en Filipinas o en África ocurre fácilmente, la pueden recibir por Twitter acá, pero también alguien puede estar hoy en Miami y mañana está en París y pasado mañana puede estar en Zaire, puede volver otra vez a Bogotá y es fácil realmente ahora. Y esa facilidad que es una ventaja, también es una ventaja para transmitir microorganismos. Entonces también vemos que gérmenes que estaban al otro lado, pues ahora también pueden llegar fácilmente a nosotros. Desde luego. Vamos a profundizar un poco más adelante cómo se genera, realmente cómo se transmite, los cuidados que hay que tener y las medidas que se han tomado en una serie de países de América Latina, empezando por Colombia, donde se presentó una falsa alarma, una alerta en la ciudad de Cali, que fue completamente descartada la víctima como que estuviera realmente afectada por el ébola. Ya regresamos en Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Cómo se contrae esta enfermedad? ¿Cómo se contagia la gente? Esta enfermedad se contagia fundamentalmente por el contacto directo con las secreciones de la persona enferma. Secreciones son la saliva, las lágrimas, el sudor, la esperma, secreciones vaginales, cualquier tipo de secreción. O sea, si yo le doy a una persona que está contagiada, ¿me puede contagiar? ¿Le doy la mano si está sudorosa? Si hay sudor y después, el tema es que puedes dar la mano, tienes contacto con el sudor, con la lágrima, luego te tocas los ojos y ahí viene la transmisión inmediatamente. Es importante, el solo dar la mano con la piel sana no pasaría nada. No pasa nada. Porque la piel es una barrera. La piel es una barrera, esa es su función principal, pero si yo toco el sudor o la saliva de una persona y no me lavo las manos con el jabón, el antiséptico, y posteriormente con la mano me llevo la mano al ojo, a las mucosas, o meto la mano en la boca, ahí es que ingresa. Esa es la manera de ingresar, contacto directo con piel lesionada o con mucosas. El problema es que en el día a día uno sí se lleva las manos a la boca o a los ojos, se pasa la mano. Es decir, claramente si hay contacto con la secreción de la persona infectada, puede ocurrir la transmisión. Importante, Darío, que la transmisión solo se da cuando la persona ya ha desarrollado síntomas. El periodo de incubación de la enfermedad, o sea, el momento en el que se tiene la entrada del virus y el momento en que se presentan los primeros síntomas, puede tomar hasta 21 días. Pero la persona solamente transmite la enfermedad cuando es sintomática, cuando ya tiene la enfermedad, ha tenido fiebre, toda la mal... Si no se ha desarrollado, no hay todavía peligro. La persona no es transmisible. Y posteriormente a la enfermedad, la secreción con la cual hay mayor transmisión es con la esperma. Se ha evidenciado que hasta 3 meses después puede darse una transmisión, digamos, por vía. ¿Por qué es tan mortal esta enfermedad del ébola? Porque los virus tienen una posibilidad de producir daño en los tejidos y hay diferencias entre uno y otro por las mismas condiciones de cada virus. Entonces no todos los virus son iguales, lo que nosotros técnicamente llamamos hay unos más virulentos. Como para los escuchas es importante tener que cuando hablamos de perros, no todos son perros, pero no es lo mismo un Rottweiler a tener un pequinés o un French Poodle. Hay diferencias y en esas características de los virus es lo que pues, técnicamente hace que el virus afecte a todo el cuerpo y cuando afecta a todo el cuerpo produce daños en órganos vitales, como el riñón, como el pulmón, el mismo lo que recubre los vasos sanguíneos, que es lo que técnicamente llamamos el endotelio, y eso produce alteraciones globales en la persona. Y por eso cuando se ocurren esos daños, pues se puede llevar más fácilmente a la muerte. Claro, como mucha gente, la enfermedad se sabe que se originó en el África, que posiblemente la creó, la desarrolló los murciélagos, por eso no está tan desarrollada esa teoría. Pues es la teoría más, más respetada hoy en día, más respaldada, es que el reservorio, porque el virus tiene que permanecer en algún lado. Es decir, el virus llega incidentalmente al ser humano por algún contacto, pero debe permanecer en algún animal, en algún ser vivo para que sea posible la transmisión. Se ha pensado fundamentalmente, el mayor sospechoso son los murciélagos frutícolas de África, que son murciélagos muy grandes, pueden llegar hasta medir 80 centímetros de altura. Ellos viven en ámbito selvático y lo que se ha dado, ¿por qué no había ébola antes del siglo pasado, en el siglo XIX o algo?
muy seguramente porque no había un contacto directo, había una barrera natural entre los bosques de África y las poblaciones humanas, y esto hacía que no hubiera ese contacto. En la medida en que se ha venido presentando ya una invasión humana a esas Así, selvas. sí, el murciélago se ha vuelto probablemente sujeto de alimento para algunos seres humanos, se come muchas veces no bien con una no muy buena cocción, o a través de otros animales se da una transmisión también, otros animales silvestres. Hombre, ¿qué riesgo pueden correr personas que en este momento estén pensando ahora, con ocasión del fin de año, de viajar a Sudáfrica o de ir a los parques naturales de Kenia o a algunos países vecinos? Claro, África es un continente inmenso, hasta allá no ha llegado en este Claro, eso momento. es muy buen comentario. Es como si nosotros dijéramos, está pasando algo En en Argentina. Chile, en Santiago de Chile, en Viña del Mar, y Entonces, ¿qué pasa? eso es Uno va a América, Cartagena. no vamos a ir a Colombia. Sí, yo creo que esa es parte. Ese es un buen punto porque África es muy grande y solamente hay unos países de África que están localizados en una esquina de la parte occidental superior de África, que es donde probablemente está circulando activamente el virus, y hay riesgo que se puede llegar a los países que están al lado, como Nigeria, por ejemplo. Pero son solo países muy localizados. Incluso uno podría decir que no es todo el país, pero digamos que es la zona que pero en este momento digamos todo el país que está en ¿Y zonas más deprimidas desde el punto de vista socioeconómico, cultural? Sí, pero que son pobladas también. Digamos que hay unas condiciones de África abajo, y no en África subsahariana más abajo, las condiciones son mucho más extremas en África, ¿cierto? Pero en este momento, por las condiciones ecológicas que hablaba el doctor Ruiz, y las condiciones de la población, es en esto donde está localizado. Entonces, si uno va a otra zona de África, el ejemplo que usted plantea, ir a Sudáfrica o ir a Kenia, en este momento no pasaría absolutamente nada. ¿Cómo sé yo, doctor Ruiz, que puedo estar infectado con el ébola? Porque es que es una enfermedad que se puede confundir con la malaria, que se puede confundir con, no sé. Sí, a ver, lo que la Organización Mundial de la Salud está definiendo es básicamente quién es un contacto, cuál es un caso que puede definirse como contacto. Lo que está diciendo es la persona que tenga sintomatología de fiebre, de un malestar general súbito, de una situación donde hay diarrea, donde hay probablemente muy mal estado general, y esa persona ha estado en alguno de los 3 países que decía el doctor Álvarez, ha estado en los 3 países y de alguna manera ha tenido contacto con personas que han tenido ébola. Esas son las personas que en principio consideramos que son los contactos que se les debe hacer seguimiento desde el punto de vista de la salud pública. No toda persona que tenga una fiebre se debe pensar que tiene ébola y que haya estado en África. Los países fuera de estos 3 países, que son Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, fuera de esos 3 países siempre hay que pensar más en dengue, en malaria, chikungunya, en otras enfermedades, pero no en este tipo de enfermedades. Yo tengo que decir que además estuve en Sudáfrica hace un par de semanas en un congreso. ¿Y le dio susto? Y había mucho temor entre la población surafricana, obviamente, y en general en todos los que asistieron a un congreso en el que estaba. Pero obviamente hay que tener la claridad que de Sudáfrica, la distancia de Sudáfrica a Guinea es casi la misma que distancia que hay de Guinea a Conakry o de Sierra Leona a Alemania o a 8, o a 9, 10 Holanda. horas Son de 9 horas diferencia. En avión. Entonces digamos que hay que mirarlo con esas dimensiones. Supongamos que una persona que ha estado en contacto con gente fundamentalmente de esos países mencionados por el doctor Fernando Ruiz, se contagia. ¿Cómo se trata? Si, pues, ¿qué debe hacer? Sí, aquí hay un punto importante, es la persona se contagia, pero dura, como lo planteábamos previamente, 20 hasta 21 días que no tiene ningún síntoma. 10 días ahí que puede estar desapercibido. Por eso es importante que si una persona empieza a presentar los síntomas generales como una virosis, ya ha estado en contacto con la persona o ha estado en la zona y tiene fiebre, lo primero que tiene que avisar es llamar y decir, oiga, yo estuve en esa zona y tengo fiebre. Y eso, porque eso alerta inmediatamente las medidas de precaución que debe tomar el servicio de urgencias de la clínica o hospital donde consulte desde el momento. Ya hay un antecedente. Si pasó más de un mes o 2 meses y tuvo fiebre, no nos preocupa, pero ese es el punto crítico para tomar uno mismo autoevaluarse y decir, tengo riesgo. Okay. Si está en ese periodo, pues tiene riesgo en ese escenario. Donde el médico inmediatamente. Sí, mire, yo llegué y estoy acá y creo Reporte. me reporté y tengo y el médico ya tiene que tener la habilidad
para decir... Ha habido confusiones también, Claro, en el caso del español. pero, claramente, es decir, pero ese es el punto crítico que a veces yo creo que debe ser de las dos maneras. Los médicos tenemos la obligación de al paciente que llega con fiebre preguntarle dónde ha estado. Es que usted estuvo en Huanchaco, o estuvo en Cartagena, o es que estuvo fuera del país, o estuvo en África. Pero también el paciente debe tener como la obligación en estos casos de también decirle, yo estuve en tales partes, porque eso cambia dramáticamente la forma y la forma de intervenir del médico. Y el médico en la evaluación va a encontrar pacientes que están leves o moderados o severos en síntomas o en severidad. Y dependiendo cómo lo evalúe, pues el manejo pues va a ser o en cuidado intensivo o va a tener una habitación con unas condiciones que es parte de lo que tienen que hacer las clínicas de un paciente con aislamiento, con el personal que se tiene, y dependiendo de lo que encuentre empieza a hacerse el soporte. Por ejemplo, si el paciente lo que tiene es una diarrea abundante, pues tiene que hidratarse. Si está sangrando, pues habrá que hacer, dependiendo de lo que requiera. Ya entra en todo el proceso. Y viene todo el proceso médico. Pero lo importante es esa aproximación entre el paciente con el sistema de salud. Ahí es donde me parece que es la clave en lo cual se puede contener a tiempo y poder hacer la búsqueda activa y de los casos que ha tenido contacto, los familiares. Y lo otro es que mientras llego a la clínica, pues lo ideal si uno tuviera un tapabocas, ponga tapabocas y para evitar secreciones, para decir pura prevención mientras llega a la clínica. Pero uno se puede contagiar en un avión, por ejemplo, vía atmosférica, que alguien haya tenido el virus y yo voy en el avión muy de malas, me senté en la silla o 2 sillas más adelante o atrás de alguien que estaba contagiado y no sabía. Por el aire no hay contaminación. Tiene que haber contacto. No hay una transmisión por aire, tiene que haber contacto con una secreción. Ese contacto se puede dar interpuesta, digamos, interpuesta en una tercera vía, que es lo que llamamos los médicos, un término muy feo que llamamos fomites, que es esta mesa, por ejemplo, es un fomite. Yo puedo tener una secreción que en alguna forma mi saliva cae sobre la mesa, tú tienes contacto con esa saliva y te pasa los dedos a los ojos. Eso puede pasar, es muy breve el periodo, son más o menos estimado que 30 minutos puede durar vivo el virus en esta gotica de saliva. Por esa razón hay un protocolo para los aviones y el protocolo que se utiliza es el de, una vez identificado que la persona con ébola viajó en un avión, se deben evaluar 3 sillas adelante y 3 sillas atrás y 3 sillas al lado para poder esas personas hacerle el seguimiento. Aquí lo importante, Darío, es que los sistemas de salud pública deben responder sobre la persona en el manejo clínico una vez se tiene el diagnóstico, pero es tan importante como eso el trabajo de identificación de los contactos que tuvo esa persona mientras estuvo sintomático, una vez desarrolló la sintomatología. Entonces, obviamente, entran aquí las personas con las que ha estado trabajando, con las que ha estado viviendo, conviviendo. Más o menos, en casos que se ha estudiado, por ejemplo, de Nigeria, por cada persona había más o menos 40 contactos, porque que es necesario estudiar. Porque está la esposa, los hijos, la familia, los vecinos cercanos con quienes estuvo interactuando y trabajando. Digamos que la mayor parte de esas personas obviamente no desarrollan la enfermedad, pero es importantísimo que el sistema de salud responda inmediatamente siguiendo a esas personas y haciendo la respectiva evaluación epidemiológica. Y la experiencia de Nigeria ha sido muy ilustrativa. Claro, porque han logrado controlar. Nigeria pudo controlarlo, controlarlo con dos... Con buena comunicación. Comunicación central, Darío, una integración muy fuerte entre el sistema de salud y los medios de comunicación, con una comunicación masiva hacia la comunidad y hacia la sociedad sobre lo que esto implica, y el segundo, la rapidez con la cual se haya podido evaluar esos contactos. Es decir, desde el momento en que el paciente es diagnosticado en la clínica, se despierta una alerta inmediatamente en el sistema de salud pública y inmediatamente empieza a trabajarse en evaluar todos los que estuvieron alrededor de la persona. Y esas personas, ese seguimiento hace que la epidemia se pueda autocontener. Entonces, digamos que ese es el gran esfuerzo que hay que hacer en este caso. Ya regresamos al último segmento para seguir tratando este tema del ébola, que tanto pánico ha generado prácticamente en todo el mundo, con nuestros 2 médicos especialistas en la materia. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, una pregunta también que se hace la gente. Si alguien que está infectado sufrió una herida en un dedo, en una mano, no se lavó las manos, dejó esas gotas de sangre y después da la mano,
¿Podría ser transmisible? Perfectamente, la sangre es un elemento transmisible muy importante y de hecho se ha visto que uno de los mayores transmisores en el caso de los pacientes de África, de toda África, es quienes han tenido contacto con los médicos, los servicios de salud que han tenido contacto con la sangre y también muchas veces que hay la costumbre en África de llevar a los cadáveres a las casas. Claro, ritos especiales, ritos, que la gente ve el cadáver, lo tocan, Sí, lloran. eso es un tema que, pues, que hay que tener en cuenta. ¿Animales no son agentes transmisores? Lo que planteaba doctor Ruiz de los murciélagos inicialmente. pero Solamente. no, solamente. O sea, los otros animales no, pues, que tengamos acá en nuestro medio, que podamos ser en este momento, no lo podemos decir. Usted acá en planteaba el Colombia. caso de Nigeria, doctor Ruiz. Bien manejada la situación por medios de comunicación, por las autoridades del sector de la salud, de manera preventiva, a fondo, agresiva, para cualquier caso que se pudiera eventualmente presentar. Aquí generamos pánico con ese paciente de Cali, incluso hasta ustedes regañaron a los médicos de Cali, ahí como bravos y furiosos porque se había creado pues una falsa alarma. Sí, a nosotros nos genera un poco de ansiedad el pánico porque realmente no se trata de generar pánico, sino de generar comunicación efectiva de información. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, Darío, que aquí hay un aprendizaje. Este es un tema que es nuevo en una sociedad. En América no ha habido ningún Ni un solo caso hasta ahora, Un solo gracias a caso. Dios. Las experiencias de España y de Estados Unidos nos indican que tenemos muchísimo que aprender y que obviamente nuestro cuerpo médico a veces actúa a los IPS de una manera muy reactiva, pero es muy importante leer los lineamientos que tenemos, pero también creemos que aprender sobre esos mismos errores es muy importante, que no trata de hacer señalamientos, sino, ayer hablábamos incluso con el secretario de Salud del Valle, decíamos, bueno, ¿qué vamos a aprender de esto? Porque es necesario construir ese aprendizaje y ese conocimiento para transmitirlo a otros lugares de Colombia donde eventualmente... Como podemos pasó, por ejemplo, con estas chicas, estas niñas de Carmen de Bolívar, con lo de la vacuna contra el papiloma humano y el pánico que se generó y empezaron a decir otras niñas de otras partes que sí, que también eso quedó bajo control. Entiendo que todavía quedan 15 niñas ahí. Sí, hay más o menos unas 15 niñas que estamos tratando, estamos haciendo seguimiento. En 11 niñas se ha encontrado alguna intoxicación por plomo, por ejemplo, que no tiene que ver con la vacuna, sino está... ¿Condiciones de vida? Condiciones de vida, en los de la casa en que viven y otras cosas. Pero yo creo que lo importante son los aprendizajes. Y Carmen de Bolívar es un caso interesante, como tú planteas. Coincidentemente, en Carmen de Bolívar, unos días después se presentó una situación muy parecida en un municipio del Casanare. Y los propios funcionarios de salud pública del municipio pudieron controlar esto con una facilidad increíble. Hay mucho de psicológico ahí. Con base en ese aprendizaje sobre el de manejo. una o dos niñas que están evidentemente contagiadas, pero por plomo debido a otras causas, no por la vacuna en sí, y las otras que se sienten vacunadas se mueren del surtis. Y yo también siento en este momento dolor de estómago, me estoy desmayando, me caigo cuando voy a caminar. Sí, a lo que hemos dicho allí, esto no se trata de simulaciones, sino de síntomas evidentes, pero de reacciones psicógenas que se dan cuando hay entornos digamos, sociales donde hay temas... Pero esa vacuna definitivamente es la vacuna. Es la vacuna, es una vacuna que nos previene hasta el 70% de las 6.000 casos de cáncer que tenemos cada año, cáncer de cuello uterino, 6.000, ¿no? y 3.300 muertes. Usted planteaba al comienzo, Darío, que tenemos vacuna para el ébola. Pues ahorita que tenemos vacuna para el papiloma, que no es fácil, usémosla, por favor, porque no todos los días hay vacuna para un Defendámosla virus. Y para no se muere la gente, pero se muere tardíamente, pero de cáncer, que es una cosa importante. ¿Cuánto nos vamos a demorar en descubrir una vacuna contra el ébola? Porque Patarroyo, en el caso de la malaria, ya lleva toda una vida. Yo aspiro que el año entrante tengamos una ¿Sí? vacuna. Yo aspiro que si logramos superar y se le meten recursos, logremos tener año. ¿Un problema de plata en gran parte? Plata que ya va a haber suficientes Aportes, recursos, ¿no? y aportes. Y lo más importante, Darío, es que la vacuna en salud, de todos los instrumentos que tenemos en salud, es el más efectivo para lograr contener y prevenir la enfermedad. ¿Ya hay vacuna contra el SIDA? Sigue en desarrollo, todavía no tenemos. Pero ha habido ya, hay productos, hay tratamientos más o menos eficaces. Tratamientos sí hay, los avances en tratamiento han avanzado, sobre todo facilitando que el paciente esté estable, se mejore la calidad de vida, pero no hay una cura en este momento. Entonces, los tratamientos son muy buenos, muy fáciles de tomar, más fáciles que tomar que para diabetes o para hipertensión en este momento. Eso ha mejorado muchísimo. No ha mejorado, no ha habido vacuna. Hay intentos de vacunas que incluso han pasado a la fase 3, que es la fase donde ya se hace con seres humanos de población masiva, y desafortunadamente esos ensayos no llegaron a feliz término.
pero se sigue avanzando en vacunas y probablemente para tratamientos mucho más fáciles, probablemente una inyección al mes o alguna cosa así, o una semanal. En este momento los tratamientos cambiaron de 20 tabletas al día, con muchos efectos secundarios, a una tableta al día. Sin efectos secundarios. Con muy pocos efectos pocos. secundarios. Pues han sido ustedes muy amables, muchas gracias por toda la ilustración que nos han ofrecido. Darío, muchas gracias por la invitación. Doctor Ruiz, doctor Álvarez. Vale, muchas gracias, doctor Ruiz. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entérate caracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.